Vamos a resolver todos los ejercicios de obtener máximos mínimos, crecimiento y decrecimiento, tanto los que mandé del libro como los que mandé de la hoja que os envía a vuestro correo. Bien, de la página 255 del ejercicio 117 tenemos que hacer este. R de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado. Pues bien, lo que hacemos es R' de x, la derivada, que será 6x cuadrado menos 6x. Lo igualamos a 0, 6x cuadrado menos 6x igual a 0, y de aquí sacamos factor común a 6x, que me quedará 6x por x menos 1. ¿Cuándo será esto 0? Pues será 0 cuando 6x sea 0, por lo tanto x igual a 0, y cuando x menos 1 igual a 0, por lo tanto x igual a 1. Pues bien, no es el virus. Pues bien, ahora representamos en la recta real los valores que he obtenido: 0 y 1. Y habíamos dicho que se representaban también los valores que hacían 0 el denominador. Aquí, como no hay ningún denominador, pues solamente se ponen estos. Y tenemos tres intervalos: de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Pues bien, de cada uno de estos intervalos tomamos un valor. De menos infinito a 0, menos 1. Y calculamos f' de menos 1. Sustituimos aquí. Menos 1 al cuadrado me quedará 1 por 6, 6, y menos 1 por menos 6 por menos 1 más 6, que sería 12 positivo, mayor que 0, por lo tanto aquí la función crece. Entre 0 y 1, pues cogemos f' de un medio de 0,5. Pues me quedaría, para que lo veáis aquí, 6, un medio al cuadrado me quedará un cuarto, 6 cuartos, menos 6 medios, que me quedaría 1,5, 6 cuartos es lo mismo que 3 medios, que es 1,5, menos 3. 1,5 menos 3 es negativo, menor que 0, por lo tanto aquí la función decrece. Y finalmente, entre 1 e infinito, cogemos el 2. f' de 2 me quedará 4 por 6, 24, y 24 menos 12, positivo, mayor que 0, pues aquí la función crece. Vale, pues entonces ya lo tenemos hecho, tendríamos que poner de menos infinito a 0, unión 1 más infinito, es decir, en este intervalo y en este intervalo, la función crece. Y de 0 a 1, que sería este intervalo, la función decrece. En x igual a 0, si aplicamos el criterio de la variación, si aquí crece y aquí decrece, aquí tendremos un máximo. Y si aquí decrece y aquí crece, en x igual a 1, tendremos un mínimo relativo. Bien, si queremos calcular la segunda coordenada, lo que tenemos que hacer es sustituir el valor en la función, aquí arriba. Entonces, si sustituimos el 0 aquí, me quedará 0, 0. Pues la segunda coordenada sería 0. Y aquí con el 1 sustituimos, aquí me quedará 2 por 1 al cubo, que es 2, menos 1 al cuadrado, que es 1 por menos 3, 2 menos 3, menos 1. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio. El siguiente que teníamos del libro era este. Pues lo mismo, hacemos la derivada de la función u' de x.
Como es un cociente, será derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Partido del denominador al cuadrado. Bien, si operamos esto me quedará 2x por 1, 2x, 2x por x cuadrado, 2x cubo menos 2x cubo. Partido de 1 más x cuadrado elevado todo ello al cuadrado. Pues bien, 2x cubo y 2x cubo se me va, por lo que la derivada de la función me quedará 2x partido de 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Pues bien, esta función, que es la derivada, es la que tenemos que igualar a 0. 2x partido de 1 más x al cuadrado igual a 0. Pues bien, esto que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces, al multiplicar a 0 me quedará 2x igual a 0. Por lo tanto, x, 0. Pues bien, x igual a 0 es el valor que tenemos que sustituir en la recta real. Y además lo sustituimos con los valores que hacen 0 el denominador. ¿Qué valor se hace 0 aquí al denominador? Ninguno. No hay ningún valor que haga 0 el denominador. Por lo tanto, solamente 0. ¿Qué sucede? Que obtengo dos intervalos. De menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Pues bien, de cada uno de estos intervalos tomamos un valor. De aquí, el menos 1. Y calculamos u' de menos 1. Sustituimos el menos 1 aquí en la función y el numerador me quedará menos 2 partido de 4. Menos 2 partido de 4 es negativo, menor que 0, por lo tanto aquí la función decrece. De 0 a infinito, pues cogemos el 1 y calculamos u' de 1. Me quedará 2 partido de 4, que es un medio positivo, mayor que 0, por lo tanto aquí la función crece. Es decir, que de menos infinito a 0 la función decrece y de 0 a infinito la función crece. Y en x igual a 0, si aquí la función decrece y aquí la función crece, tendremos un mínimo. Habría un mínimo relativo. ¿Y cuál es la coordenada de ese mínimo relativo? Pues si sustituyo aquí me quedará 0 partido de 1, que es 0. Sería el punto 0, 0. Y ya estaría terminado este ejercicio. Vamos a resolver este otro ejercicio que no le he mandado, simplemente lo voy a poner como ejemplo, para que tengáis más ejemplos. Pues aquí lo mismo de siempre, se deriva la función, que será derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, x al cubo más 1, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que serían 3x. Partido del denominador al cuadrado. Operamos esto y me quedará x al cubo más 1 menos 3 x al cubo. Aquí se me había olvidado poner derivada del numerador, que es 3x cuadrado. Partido de x al cubo más 1, todo ello al cuadrado. Entonces me quedará menos 3x al cubo más x al cubo menos 2x cubo más 1. Todo de 1 menos 2x cubo. Partido de x al cubo más 1, todo ello al cuadrado. Pues bien, esta es la derivada de la función. Pues ahora esta derivada la tenemos que igualar a 0. 1 menos 2x cubo partido de x al cubo más 1, todo ello al cuadrado, igual a 0. Pues bien, si esto está dividiendo,
pasará al otro lado multiplicando. Y 0 por algo es 0. Por lo que me quedará 1 menos 2x al cubo igual a 0. Por lo que x será igual a raíz cúbica de 1 medio. ¿Vale? El 1 pasaría restando, el menos 2 pasaría dividiendo, y menos 1 entre menos 2 me quedará 1 medio, y como es x al cubo, me quedará raíz cúbica. Pues bien, ahora, en la recta real, lo que vamos a hacer es poner el valor que he obtenido, raíz cúbica de 1 medio, y los valores que hacen 0 el denominador. ¿Qué valor hace 0 aquí el denominador? Pues el menos 1. Pues ponemos aquí el menos 1. E indicamos que es un punto de discontinuidad, para luego no equivocarnos, porque muchas veces decimos, si aquí crece y aquí crece, pues ¿qué es? ¿Un mínimo? Pues no, no es un mínimo, es un punto de discontinuidad. Ahí la función no existe, no hay nada. Entonces, cogemos de este intervalo, vamos a borrar por aquí ya esto un poco, pues lo único que me voy a quedar es con la derivada. La derivada la ponemos aquí, 1 menos 2x al cubo, partido de x al cubo más 1 al cuadrado. Bien, de aquí voy a coger, bueno, el intervalo sería menos infinito menos 1, este intervalo sería menos 1 raíz cúbica de 1 medio, y este raíz cúbica de 1 medio a infinito. De este intervalo voy a coger el menos 2, entonces vamos a calcular f' de menos 2. El denominador al estar al cuadrado siempre va a ser positivo, y aquí el numerador me quedará menos 2 al cubo, menos 8 por 2, menos 16 con el menos, más 16 y 1, positivo, mayor que 0. Aquí la función crece. Entre menos 1 y raíz cúbica de 1 medio, pues cojo el 0. Calculamos f' de 0. El numerador me quedará positivo y el denominador positivo también. Más entre más, más. Por aquí la función también crece. Entonces, si aquí crece y aquí crece, ¿qué decir muchas veces? Pues es un punto de inflexión. No, repito, es un punto de discontinuidad. Por eso hay que ponerlo. Aquí no hay nada, la función no existe. Y finalmente, entre raíz cúbica de 1 medio e infinito, tomamos por ejemplo el 1. Y me quedará 1 menos 2 menos 1, y menos 1 partido de 4 sería negativo, menor que 0, aquí la función decrece. Pues bien, tendríamos que poner que de menos infinito a menos 1 unión menos 1 raíz cúbica de 1 medio, la función crece. Y no podemos poner de menos infinito a raíz cúbica de 1 medio crece. ¿Por qué? Porque estaríamos incluyendo, en ese intervalo estaríamos incluyendo el menos 1, y en menos 1 la función ni crece ni decrece, ni en máximo no hay nada. Simplemente en menos 1 no existe, y hay que eliminar el menos 1 de esa manera. Y finalmente, de raíz cúbica de 1 medio a infinito, la función decrece. Y en x igual a raíz cúbica de 1 medio, pues si aquí crece y aquí decrece, ¿qué tendremos? Pues un máximo relativo. ¿De acuerdo? Este es el primer ejercicio de la hoja que os envía a vuestro correo.
f de x igual a x cubo menos 4x cuadrado más 7x menos 6 por e elevado a x. Derivamos. Lo primero, derivar. Se trata de un producto, por lo tanto será derivada del primero, 3x cuadrado menos 8x más 7 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x al cubo menos 4x cuadrado más 7x menos 6 por la derivada del segundo, que es elevado a x, pues se queda tal cual. Sacamos, siempre que tengamos elevado a x, en un producto o en un cociente, vamos a tener que sacar factor común. Sacamos factor común a elevado a x. Lo hago paso por paso, en vez de ir operando todo. Entonces, si saco factor común a elevado a x, ¿qué me quedará aquí? 3x cuadrado menos 8x más 7. ¿Y aquí qué me queda? Más x al cubo menos 4x cuadrado más 7x menos 6. Entonces f' de x será igual a elevado a x. Y ahora operamos x al cubo. Estamos por el de mayor grado. 3x cuadrado menos 4x cuadrado menos x cuadrado. Menos 8x más 7x menos x. Y 7 menos 6, 1. Pues esta es la derivada. Esta derivada la igualamos a 0. Y al igualarla a 0 obtengo e elevado a x, que ya habíamos visto que nunca va a ser 0. Y por otro lado, x al cubo menos x cuadrado menos x más 1 igual a 0. Pues esta ecuación la vamos a resolver por Ruffini. 1, menos 1, menos 1 y 1. Con el 1. 1, 1, 0, 0, menos 1, 0. Y esto me queda x cuadrado menos 1 igual a 0, por lo que x será igual a más menos 1. Es decir, que obtengo dos resultados. Obtengo x igual a 1 y x igual a menos 1. Pues bien, esos dos resultados son los que vamos a sustituir en la recta real. Voy a borrar ya todo esto. Y en la recta real sustituimos el menos 1 y el 1. Y esta función, como es continua en todos los números reales, su dominio son todos los números reales, pues no hay que poner ningún otro valor más, nada más que estos dos de aquí. Y obtengo tres intervalos, que son los siguientes. Un intervalo que sería de menos infinito a menos 1, otro de menos 1 a 1 y otro de 1 a más infinito. Pues lo que vamos a ir haciendo es coger valores de estos intervalos y sustituir en la derivada de la función. Entonces de aquí cogemos el menos 2. f' de menos 2. Entonces sustituimos aquí menos 2 al cubo menos 8. Menos 8 menos 4 menos 12 y menos 12 más 3, bueno, es decir que siempre va a ser positivo, ¿vale? Menos 12 más 3 sería menos 9, menor que 0, por lo tanto aquí la función decrece. Ya he dicho que e elevado a lo que sea siempre es positivo. Muchas veces decimos, es que me sale e elevado a menos 7, pues esto es negativo. No, no es negativo. E elevado a menos 7 es lo mismo que e elevado a 7. ¿Vale? Tenemos muchas veces el error y decimos, pues como es elevado a menos 7 es negativo y aquí me sale negativo, pues positivo. No, e elevado a menos 7 siempre es positivo. Sería negativo si hubiese un menos aquí delante. Si hay un menos, entonces sí, pero si no, siempre es positivo. Bien, entre menos 1 y 1, pues ¿cuál cogemos? Pues el 0. Me quedará 0, 0, 0, 1. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, aquí la función crece.
Y de 1 a infinito, pues cogemos el 2, y me quedará 8, y una 9, y 9 menos 6, me quedará 3, que es positivo, como este es positivo también, mayor que 0, pues aquí la función también crece. Bien, pues entonces pondremos que de menos infinito a menos 1 la función decrece. Y aquí sí podemos poner de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque en el 1 la función sí existe. La función sí existe. Y como crece y crece, va a haber un punto de inflexión. Entonces aquí sí podemos poner de menos 1 a infinito, la función crece. Y luego, en x igual a menos 1, si aquí decrece y aquí crece, que tendremos un mínimo relativo. Antes se me ha olvidado poner la segunda coordenada. La segunda coordenada lo que hacemos es sustituir aquí. Y me quedaría menos 1, menos 4, menos 7, menos 6 por e elevado a menos 1. Me quedaría menos 18 por e elevado a menos 1. Y en x igual a 1, si aquí la función crece y aquí la función vuelve a crecer, pues lo que tenemos es un extremo, perdón, es un punto de inflexión, ¿vale? Y es un punto de inflexión porque aquí la función sí existe. Este 1 lo hemos sacado de la derivada, no de los valores que hacen 0 el denominador, entre otras cosas porque no tiene denominador. Entonces, me quedaría 1, y si sustituimos aquí me quedará 1 menos 4 más 7 menos 6 por e. Me quedaría 1 y 1, 2, menos 4 menos 2 e. Y este sería el punto de inflexión. El siguiente ejercicio que teníamos era este, lo mismo de siempre. La derivada de la función f' de x, que será derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del siguiente, que sería menos 2x por elevado a menos x cuadrado. Como he dicho antes, siempre que tenemos elevado a x, cualquier función, se saca factor común a la e. Entonces, ¿qué me quedará aquí? 2x menos 2x cubo. Esto de aquí lo igualamos a 0. Elevado a x cuadrado elevado a menos x cuadrado por 2x menos 2x cubo igual a 0. Por un lado, elevado a menos x nunca va a ser 0, y por otro lado, 2x menos 2x cubo igual a 0. Si saco factor común a 2x, me quedará 1 menos x cuadrado igual a 0. De aquí obtenemos que x es igual a 0, x es igual a menos 1 y x es igual a 1, resolviendo esta ecuación. Pues lo siguiente que hacemos, representaré la recta real. Menos 1, 0 y 1. Como esta función es continua en todos los números reales, no tiene puntos de discontinuidad, por lo tanto me quedaría estos valores. Obtengo 4 intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito.
Pues de cada uno de estos intervalos cogemos un valor y lo vamos sustituyendo en la primera derivada. De este intervalo cogemos el menor 2, f' de menor 2. Pues el menor 2 lo sustituimos aquí. Ya sabemos que E siempre va a ser positivo. Pues ahora, 2 por menor 2 me quedará menos 4, menos 2 al cubo, menos 8, por menos 2, 16, 16 menos 4, mayor que 0, positivo, aquí la función crece. Entre menos 1 y 0, pues cogemos f' de menos 1 medio, f' de menos 0,5. Sustituimos aquí 2 por menos 1 medio, menos 1. Y aquí, menos 1 medio al cubo, me quedará 1 octavo, con menos 2 más 2 octavos. Entonces, menos 1 más 1 cuarto, menos 1 más 0,25 me quedará negativo, menor que 0. Aquí decrece. Entre 0 y 1, pues cogemos ahora f' de 1 medio, de 0,5. Pues lo mismo. 1 medio por 2 me quedará 1, menos 1 cuarto, perdón, 1 octavo partido de 2, que será 1 cuarto, me quedaría 1 menos 1 cuarto, que sería 0,75 positivo, mayor que 0. Aquí la función crece. Y finalmente, de 1 a infinito, pues cogemos el 2, sustituimos aquí, me quedará 4 menos 16, menos 12 que es menor que 0, pues ya tenemos cómo es la función. Entonces, ¿cómo sería? Pues, de menos infinito a menos 1, y de 0 a 1, la función crece. De menos 1 a 0, y de 1 a infinito, la función decrece. En x igual a menos 1, pues ahí, si aquí crece y aquí decrece, tenemos un máximo relativo. ¿Y cuál será la coordenada? Pues si sustituimos aquí arriba, me quedará 1 partido de, sería menos 1 y 1 partido de. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1 con el menos 1, y me quedaría 1 por e elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido de e. En x igual a 0, si aquí la función decrece y aquí la función crece, habría un mínimo relativo, que sería el 0, y si sustituyo aquí me queda 0, 0, 0. Y finalmente, en x igual a 1, hay otro máximo relativo, que también sería el 1 partido de e. Si yo sustituyo aquí 1, 1 al cuadrado 1, y 1 con el menos 1 me quedaría lo mismo. Pues ya tenemos terminado el ejercicio. Este es un poco más complejo que los demás. Este solamente lo vamos a hacer para los de ciencias. Los de letras no lo intentéis hacer porque no hemos visto este tipo de derivación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto es lo mismo que x elevado a 1 partido de x. Tenemos que transformar una raíz en una potencia. Entonces, ¿qué tipo de derivada es? Una derivada de una función elevada a otra función, que la hacíamos con logaritmos. Entonces teníamos que poner logaritmo neperiano de f de x igual a logaritmo neperiano de x elevado a 1 partido de x. Entonces, el logaritmo neperiano de f de x es igual a 1 partido de x por logaritmo neperiano de x. Y ahora ya derivábamos. La derivada de esto, f' de x,
partido de f de x, igual derivada del primero, que me quedará menos 1 partido de x al cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del siguiente, que es 1 partido de x. Por lo que f' de x será igual a menos 1 partido de x cuadrado por logaritmo neperiano de x, más 1 partido de x al cuadrado, y todo ello multiplicado por x elevado a 1 partido de x. Pues esta es la derivada. Y esta derivada es la que tenemos que igualar a 0. Pero antes vamos a sacar factor común, para que se quede. Entonces, ¿a quién saco factor común aquí? Pues voy a sacar factor común a 1 partido de x cuadrado. Por lo que me quedaría menos logaritmo neperiano de x más 1 por x elevado a 1 partido de x. ¿Vale? Bien, pues esto de aquí es lo que vamos a igualar a 0. Entonces, 1 partido de x cuadrado. Vamos a poner un poco más aquí. 1 partido de x cuadrado por menos logaritmo neperiano de x más 1 por x elevado a 1 partido de x igual a 0. ¿Esto cuándo será 0? Pues será 0 cuando 1 partido de x cuadrado sea 0. Esto me quedará 1 distinto de 0, porque si esta x pasa aquí multiplicando, me quedará 1 partido de 0, luego aquí nada. Por otro lado, x elevado a 1 partido de x igual a 0, pues lo mismo. Esto tampoco lo podemos tener, porque para x igual a 0, esto solamente fijaos. ¿Cuándo sería posible? Sería posible cuando esta x, que esto diera 0, cuando esta x es 0, pero si la x vale 0, me queda raíz de 0. Y esta x no puede ser 0. 1 partido de 0 no existiría, por lo tanto, tampoco me vale. Y me queda menos logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0, que será logaritmo neperiano de x igual a 1, por lo que x es igual a e. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Sabíamos que las ecuaciones logarítmicas, si nos acordamos, para quitar el logaritmo, lo que hacíamos era poner aquí 1 y el logaritmo con la misma base. Como el logaritmo neperiano tiene el logaritmo neperiano de e, luego pondríamos la base e. Entonces, el 1 pasa aquí al exponente, de tal manera que el logaritmo con el logaritmo se me va y me queda x igual a e. Voy a poner aquí la derivada de la función f' de x igual 1 partido de x por menos logaritmo neperiano de x más 1 por x elevado a 1 partido de x. Y me ha salido solamente x elevado a y. Vamos a representar en la recta real. Borro ya todo esto. Y ahora representamos en la recta real. 0 y e. Bien, aquí tendríamos que distinguir. ¿Por qué? Primeramente, en 0 la función no existe. Esta función en 0 no existe. Y luego, aquí, en menor 2, ¿de acuerdo? Dependerá de que si existe, por ejemplo, si esto fuera menor 2, fijaos lo que pasa. En x igual a menor 2, me quedaría
menos 2, 1 partido de 2, que es lo mismo que 1 partido de raíz cuadrada de menos 2, que no existe. Pero si es un menos 3, sí existiría. Que quedará menos 3 por raíz cúbica de menos 3 partido. De 1 partido de raíz cúbica de menos 3. Entonces, los impares sí, los pares no. Bien, lo que vamos a hacer, para no meternos en estos embrollos de momento, dejarlo de 0 a e y de a infinito. De aquí de esto, pues ya lo explicaremos más adelante en segundo de bachillerato. Realmente este es un ejercicio de segundo de bachillerato, entonces no os quiero liar con todo esto. Cogemos de 0 a e, por tanto. Entre 0 y e, pues cogemos f' de 1. f' de 1, sustituimos aquí, me quedará positivo, mayor que 0. Por lo tanto, la función aquí crece. Y aquí cogemos f' de e al cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué pongo e al cuadrado? Para no tener que estar haciendo con la calculadora. Fijaos, si yo pongo aquí f' de e al cuadrado, pues me quedará 1 partido de e elevado a 4, que es positivo, menos logaritmo neperiano de e al cuadrado más 1, y e partido de 1 elevado a e. Entonces, este es positivo, y esto de aquí, ¿qué me quedará? Pues me quedará, este 2 pasa aquí delante, menos 2 logaritmo neperiano de e más 1. Logaritmo neperiano de e, 1, por menos 2, y menos 2 más 1, menos 1. Menor que 0. Por lo tanto, aquí la función decrece. Pues, ¿qué pondríamos? Pues, de 0 a e la función crece, y de e a infinito decrece. En x igual a e, ¿qué tendríamos? Un máximo relativo. ¿Vale? Ya digo que este es un poco más complejo que los anteriores. Bien, y vamos a corregir el último. Había otro que era x cuadrado menos 3x más e por elevado a x, que es prácticamente igual que los que hemos hecho anteriormente. Como vienen las soluciones, los hacéis y ya está. Y terminamos con este. Por lo mismo, la derivada de la función f' de x, que será derivada del numerador 3x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Entonces esto me quedaría 3x cuadrado, 3x cuadrado por logaritmo neperiano de x menos, si aquí simplifico, me quedará x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x, todo ello al cuadrado. Entonces la derivada de esta función, f' de x, si saco factor común a x cuadrado, me quedará 3 por logaritmo neperiano de x menos 1 partido del logaritmo neperiano de x al cuadrado. Pues bien, esto lo igualamos a 0 y entonces x cuadrado por 3 logaritmo neperiano de x menos 1 igual a 0. ¿Cuándo será 0 esto? Pues cuando x cuadrado sea 0, es decir, x igual a 0. O cuando 3 logaritmo neperiano de x es igual a 1, lo hago aquí para que lo veáis como antes, logaritmo neperiano de x sería igual a 1/3. Entonces aquí ponemos logaritmo neperiano de e, que vale 1, por lo tanto no estamos poniendo nada que no sea correcto. 1/3 pasa aquí, y ahora el logaritmo con el logaritmo se me va y me queda e elevado a 1/2.
Entonces aquí sería x igual a e elevado a un tercio, perdón. Esto es un 3. E elevado a un tercio. ¿Vale? Pues bien, estos valores que he obtenido se representan en la recta real, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Dónde existe el logaritmo neperiano? Entonces, logaritmo neperiano de x, dominio del logaritmo neperiano de x sería de 0 sin incluir a infinito. Por lo tanto, no podemos poner ningún valor que sea ni 0 ni menor que 0. ¿Desde dónde empezaríamos? Desde 0. Pero el 0 no me vale. Por lo tanto, este valor le quitamos. Porque el logaritmo neperiano de 0 no existe. Entonces, solamente pondríamos, de momento, vamos a ponerlo más para acá, e elevado a un tercio. Pero pasa lo siguiente. ¿Qué valor hace 0 aquí el denominador? El 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Y hemos visto que un número partido de 0 no existe. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner el 1 también, como punto de discontinuidad. Que ahí la función no existe. Entonces obtengo tres intervalos. De 0 a 1, de 1 a e elevado a un tercio y de e elevado a un tercio a infinito. Vamos a coger de aquí los valores para estudiar el crecimiento y decrecimiento. Voy a borrar todo esto para no liarnos. Pues bien, entre 0 y 1, pues ¿cuál cojo? Pues por ejemplo 0,5. F' de 0,5. Sustituyo aquí. El denominador siempre va a ser negativo. Perdón, negativo, positivo. El denominador va a ser siempre positivo porque está elevado al cuadrado. Y aunque esto de aquí adentro me dé negativo, algo negativo elevado al cuadrado me queda positivo. Luego esto va a ser positivo. Aquí me quedará positivo, 0,5. Y aquí me va a quedar negativo, porque el logaritmo neperiano de un número que está entre 0 y 1 es negativo. Con el menos me quedará negativo, menos 1 negativo. Y menos por más, menos. Luego esto de aquí sería menor que 0. Aquí la función decrece. Bien. Ahora, entre 1 y e elevado a un tercio, pues cojo, por ejemplo, e elevado, f' de elevado a un cuarto. Entonces, e elevado a un cuarto, esto es positivo, y aquí ponemos 3 por logaritmo neperiano de e elevado a un cuarto, menos 1. Pues e elevado a un cuarto pasa aquí y me quedará 3 cuartos por logaritmo neperiano de e menos 1. Logaritmo neperiano de e, que es 0, perdón, es 1, y 3 cuartos. Me quedará 3 cuartos menos 1, negativo. 0,75 menos 1, menor que 0. Luego aquí la función también decrece. Y finalmente, f' de, por ejemplo, o si queréis poner de 4, de 5, pues yo voy a poner f' de esto es positivo, e elevado al logaritmo neperiano de e, 1 por 3, 3 menos 2, mayor que 0, por lo tanto aquí la función crece. Entonces, de 0 a 1 la función y unión de 1 a e elevado a un tercio, la función decrece. Y de e elevado a un tercio a infinito, la función crece. Y si aquí, si aquí la función decrece y aquí la función crece,
en x igual a e elevado a un tercio, habrá un mínimo relativo.